¿Qué pasaría si la concepción habitual de la Biblia fuera solo la punta del iceberg, detrás de la cual se esconde algo mucho más profundo e inquietante? ¿Qué si las leyendas de gigantes, cuyas dimensiones y poder infundían temor a naciones enteras, no son meros mitos antiguos o alegorías, sino sucesos reales que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad? Muchos, al leer las líneas del libro del Génesis, no sospechan que éstas apuntan a uno de los misterios más oscuros y enigmáticos de las Sagradas Escrituras, el misterio de los Nepilim. Eran seres muy diferentes a los humanos comunes, descendientes de seres celestiales y mujeres terrenales, fruto de una unión tan prohibida que la ira del Todopoderoso se desató sobre la tierra. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el gran diluvio aniquiló a casi toda la humanidad? ¿O por qué el Señor ordenó a los israelitas exterminar tribus enteras sin piedad? Las respuestas se encuentran en este misterio, oculto bajo el peso de los siglos, el miedo, el silencio y las falsas interpretaciones. Al comprender la verdadera naturaleza de los gigantes, la perspectiva sobre las escrituras cambiará para siempre. Quedará claro cómo estos seres antiguos, quizás, aún influyen en nuestro mundo, de forma imperceptible, silenciosa, pero dominante. ¿Quiénes son los Nepilim? ¿Dónde desaparecieron? ¿Y realmente desaparecieron? ¿Por qué muchos científicos, teólogos e investigadores modernos evitan hablar abiertamente de ellos? Rastreando sus huellas desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, estudiando hallazgos arqueológicos, conexiones proféticas y textos ocultos, se puede desvelar un misterio que, quizás, explique por qué los últimos tiempos se están desarrollando de esta manera. ¿Será que los Nepilim no son solo una advertencia del pasado, sino una clave para comprender el futuro? La verdadera historia de los gigantes en la Biblia, el oscuro misterio de los Nepilim. En las profundidades de las antiguas escrituras se esconde un pasaje que aún desconcierta a científicos, místicos y buscadores de verdades ocultas. Un solo versículo, pero sus implicaciones son tan vastas que resuenan a través de los milenios. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, se dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Qué misterio encierran estas palabras, que han generado interminables debates y enigmas? Estos gigantes, conocidos como Nepilim, no eran simplemente personas grandes o guerreros legendarios. La palabra hebrea original, Nepilim, puede traducirse como los caídos o los derribados. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Quién cayó exactamente y de dónde? No es mera poesía antigua o simbolismo vago. El texto apunta a un descenso literal, una unión antinatural entre seres celestiales y mujeres terrenales. Los hijos de Dios, como se les llama aquí, según muchos eruditos y teólogos bíblicos tempranos, eran ángeles caídos, seres divinos que se desviaron del orden de Dios y cometieron lo impensable. Descendieron no solo en espíritu, sino también en carne, irrumpiendo en el mundo humano y tomando para sí a las hijas de los hombres. El resultado fue una raza de gigantes, destacados no solo por su estatura, sino también por su fama, fuerza e influencia. Estos descendientes fueron descritos como valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué seres merecieron tales títulos, que incluso las escrituras, que rara vez alaban a los impíos, reconocen su grandeza? ¿Eran los legendarios semidioses de los mitos antiguos? ¿O los primeros tiranos, cuyo poder físico corrompió la tierra? Quizás ecos de su existencia se conservan no solo en la Biblia, sino también en los mitos de otras culturas antiguas. Gigantes, titanes, héroes de sangre divina. ¿Fue este evento en el Génesis el comienzo de la desviación de la humanidad del propósito de Dios? ¿O fue una advertencia, velada en misterio, sobre fuerzas que una vez intervinieron en el destino del hombre? Si los ángeles realmente abandonaron sus moradas celestiales, como relata la epístola de Judas, en el primer capítulo, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, entonces ante nosotros se revela no solo una historia de gigantes. Es un relato de rebelión de proporciones cósmicas, de una caída que no solo afectó a los cielos, sino que cambió drásticamente el curso de la historia terrenal. Surge una pregunta lógica: ¿fueron los Nepilim solo una imagen metafórica, un símbolo de la decadencia moral de toda una generación? ¿O realmente existieron entre nosotros, como gigantes de carne y hueso, nacidos de una unión antinatural entre fuerzas celestiales y terrenales?
Y si es así, ¿no podría su legado o linaje haber perdurado hasta nuestros días, permaneciendo oculto a nuestra vista? Poco a poco, se hace evidente por qué este oscuro misterio de los Nepilim nunca ha desaparecido. Ahora, cierre los ojos e imagine un mundo sumido en el caos, un planeta donde los seres humanos no solo tropezaron, sino que se precipitaron en un abismo de oscuridad. Según el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto no fue una transgresión común o un periodo de desobediencia. Fue un colapso espiritual total. Los corazones de los hombres se convirtieron en un semillero de maldad, y una fuerza sobrenatural solo exacerbó esta situación. Algo ajeno a este mundo. Los Nepilim, descendientes de la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, no fueron simplemente un fenómeno anómalo. Representaban una distorsión del diseño divino, la encarnación de la rebelión, de un poder desequilibrado, de una fuerza sin sabiduría. No solo eran gigantes en el plano físico, sino también símbolos imponentes de una creación corrompida. Su mera existencia atestiguaba que el mundo había perdido la armonía con su creador. Y esta corrupción generalizada, tanto entre los humanos como entre los híbridos, condujo a uno de los juicios más devastadores descritos en la Biblia, el Gran Diluvio. Sin embargo, es aquí donde el misterio se vuelve aún más intrincado. El libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, el mismo que nos presenta a los Nepilim, contiene un detalle escalofriante: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso. Un momento, ¿después de qué? ¿Después de qué exactamente? Después del diluvio. Si las aguas del diluvio debían limpiar la tierra, renovar la creación y dar a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo, ¿cómo pudieron los Nepilim sobrevivir a esto? Es posible que algunos de ellos sobrevivieran, o que su linaje continuara de alguna manera. Recuerde a Goliat, el formidable guerrero que desafió a David muchas generaciones después. Y no estaba solo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, también se nos habla de otros gigantes, descendientes de los Nepilim, que fueron derrotados por David y sus valientes guerreros. Estos no fueron casos aislados. ¿Eran estos gigantes postdiluvianos ecos de ese mismo linaje corrupto? ¿Podría ser que la influencia de los Nepilim no fue completamente aniquilada, sino solo dispersada, oculta o incluso reavivada? Y si su legado perduró, ¿qué forma adopta en la actualidad? ¿Es posible que estos antiguos linajes continuaran existiendo en secreto, remodelando civilizaciones, gobernando el mundo a través de una influencia invisible o manifestándose en formas que somos incapaces de reconocer? Esto no es solo una narración de juicio. Es una cuestión de supervivencia. El diluvio debía producir una purificación. ¿Pero qué si algo se coló por las grietas? ¿Qué si la historia de los Nepilim no es un capítulo cerrado, sino una sombra que se esconde a plena vista? En vísperas de futuras investigaciones, queda una pregunta apremiante: ¿qué sucedió realmente con los Nepilim? ¿Y por qué su historia se niega a quedar en el pasado? El Gran Diluvio fue concebido como una solución definitiva, una purificación divina del mundo de una sociedad sumida en el vicio. Fue un momento crítico en el que la justicia suprema se enfrentó a la corrupción terrenal, buscando lavar toda inmundicia. En el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 23, se proclama solemnemente: así fue borrado todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Solamente quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. Este pasaje bíblico suena como una sentencia absoluta. Todo ser vivo fuera del arca dejó de existir. Cada rastro del mundo anterior y corrompido, incluyendo a los Nepilim, debía ser completamente aniquilado. Sin embargo, surge la pregunta: si el diluvio borró de la faz de la tierra todo, excepto la familia de Noé y los animales que encontraron refugio en el arca, ¿cómo explicar los testimonios de los espías que, generaciones después, se encontraron con gigantes en la tierra de Canaán? En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, ellos relatan con horror lo que vieron: también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas delante de ellos. Sus palabras no eran una simple metáfora. Estaban dominados por un miedo pánico, sintiéndose completamente insignificantes en comparación con estas imponentes figuras, descendientes de aquellos mismos gigantes que, se creía, el diluvio había aniquilado sin dejar rastro.
¿Cómo pudo suceder esto? ¿Acaso los Nepilim lograron sobrevivir al diluvio de alguna manera? O, lo que es aún más inquietante, su linaje pudo resurgir por alguna vía secreta, no reflejada en el texto directo del libro del Génesis. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que los ángeles caídos, quizás, volvieron a descender a la tierra después del diluvio, repitiendo su antigua rebelión. Otros creen que la corrupción había penetrado tan profundamente en ciertos linajes que pudo manifestarse nuevamente a través de los descendientes de Noé. De hecho, después del diluvio, fueron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes se convirtieron en los progenitores de la nueva humanidad. ¿Es posible que en el linaje de Cam, especialmente a través de su hijo Canaán, se haya conservado la sombra de esa antigua impureza? Esta teoría encuentra confirmación en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, donde se habla de Ag, rey de Basán, porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Ag no era un personaje ficticio. Su cama de hierro, según se informa, medía más de 13 pies de largo, lo que equivale a casi 4 metros, y gobernaba un territorio conocido por sus ciudades fortificadas y sus temibles habitantes. ¿Es posible que la tierra prometida a los israelitas no solo fuera fértil y rica, sino que también estuviera habitada por los restos de una raza antigua y prohibida? Si es así, la historia de los Nepilim no termina con el diluvio. Continúa, oculta entre las líneas de las Sagradas Escrituras, esperando su momento para ser revelada. ¿Fueron estos gigantes colocados en la tierra prometida como una prueba final de fe? ¿O sirvieron como prueba de que la guerra espiritual que comenzó antes del diluvio simplemente había tomado una forma diferente? Y ahora surge la pregunta, si los gigantes pudieron reaparecer, ¿podría su legado existir todavía hoy, disfrazado, oculto a la vista, pero nunca realmente desaparecido? Una antigua e inquietante hipótesis sigue agitando las mentes de quienes exploran las sombras de la historia bíblica. Esta hipótesis vincula la reaparición de gigantes después del diluvio con el linaje de Cam, uno de los hijos de Noé. A pesar de que el diluvio debía borrar de la faz de la tierra la corrupción de los Nepilim, es posible que esta oscuridad encontrara una manera de manifestarse nuevamente, escondiéndose en los linajes humanos. Los descendientes de Cam, en particular los cananeos, se convirtieron en habitantes de una tierra donde la confrontación sobrenatural alcanzó su apogeo. ¿Pero cómo pudo regresar esta corrupción si la tierra había sido purificada? Deuteronomio, capítulo 2, versículos 10 y 11, nos ofrece una visión escalofriante. Allí habitaron antes los semitas, un pueblo grande, numeroso y alto como los anacitas, ellos también eran tenidos por gigantes, como los anacitas. No eran simplemente personas de gran estatura. Eran tribus enteras, poderosas y numerosas, conocidas por su fuerza increíble y su aspecto imponente. Es posible que el juicio del diluvio no consistiera solo en la destrucción de cuerpos físicos, sino también en contener una contaminación espiritual que encontró nuevas vías para infiltrarse en el mundo. Y si es así, ¿de qué manera logró manifestarse de nuevo? Profundicemos en los acontecimientos que precedieron a la entrada de Israel en posesión de la tierra prometida, otorgada a los descendientes de Abraham. En su camino no solo se interponían obstáculos políticos, sino también naciones enteras compuestas por gigantes. No eran casos aislados de monstruos, sino comunidades organizadas, los refaitas, los semitas, los zamzumitas y los tristemente célebres anacitas. En el libro de Josué, capítulo 11, versículos 21 y 22, se dice, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anacitas. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Preguntémonos, ¿por qué Dios ordenó una aniquilación tan completa? ¿Qué clase de personas eran estas, cuya propia existencia contradecía el designio divino? La respuesta yace no solo en su estatura, sino también en su naturaleza espiritual. Estas tribus no eran simplemente guerreros altos, eran adversarios del orden mundial divino. Quizás remanentes o manifestaciones de esas mismas fuerzas rebeldes que engendraron a los Nepilim antes del diluvio universal. Su mera presencia en la tierra representaba una amenaza no solo para la seguridad física de Israel, sino también para la pureza del pacto de Dios. Los exploradores enviados por Moisés, como se describe en el capítulo 13 del libro de Números, versículo 28, informaron no solo de grandes ciudades, sino de ciudades fortificadas y muy grandes. No eran asentamientos aleatorios, sino fortalezas con una importancia estratégica y una poderosa defensa. Los gigantes no habitaban en desiertos o páramos, sino que ocupaban regiones clave como Basán, Canaán y las fortalezas montañosas de Judea e Israel.
Estos lugares eran importantes no solo en un sentido geográfico, sino también espiritual. No fue así que estas tribus fueron colocadas allí deliberadamente para impedir que los israelitas alcanzaran su herencia divina. Uno de los más formidables entre ellos fue Ag, rey de Basán, mencionado en el capítulo 3 de Deuteronomio. Versículo 11. Su cama de hierro, de más de 13 pies de largo, servía como prueba palpable de su naturaleza monstruosa. Sin embargo, más allá de su poder físico, Ag representaba una oposición espiritual al plan de Dios. De lo contrario, ¿para qué las Sagradas Escrituras describirían con tanto detalle sus dimensiones y dominios? Así pues, debemos preguntarnos, ¿eran estos gigantes meros enemigos físicos? ¿O eran la manifestación de una resistencia más profunda a la voluntad divina? Es posible que la batalla espiritual que se libró alrededor de la tierra prometida tuviera raíces más antiguas, que se remontan a la rebelión que comenzó antes del diluvio. ¿Y si estos gigantes se extendieron por el mundo antiguo, ocupando tierras estratégicas y erigiendo enormes fortalezas, no formaban parte de un programa oculto, el último intento de las fuerzas caídas para impedir el cumplimiento del pacto de Dios? Y, lo que es aún más importante, ¿no es su presencia en la historia una advertencia de que el mal que una vez fue desterrado puede resurgir? Los textos antiguos no solo narran guerras, sino que también revelan un conflicto más profundo y significativo, que trasciende las batallas de espadas. Las historias de gigantes en la Biblia, especialmente de aquellos que se opusieron a Israel, no se refieren solo a su tamaño y fuerza, sino también al miedo que calaba hasta lo más profundo incluso de los guerreros más valientes. Pero, lo más importante, relatan una guerra espiritual. Cada enfrentamiento entre el pueblo de Dios y estos enormes adversarios no fue solo una confrontación militar, sino una afirmación espiritual de que Dios, y no los gigantes, gobernaría esa tierra. Y en el centro de esta resistencia se alzaba una figura, a la vez monstruosa y misteriosa, Ag, rey de Basán. Entre la multitud de gigantes mencionados en las Sagradas Escrituras, Ag, sin duda, es el más célebre. Su propio nombre resuena con peso, denotando no solo un estatus real, sino también que fue el último representante de un pueblo antaño poderoso y temible. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, contiene un detalle asombroso, porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí, su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos. Esto equivale a aproximadamente 4,1 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Solo imagine a una persona que requiriera un lecho de tales dimensiones. No era un guerrero común. Su sola estatura era suficiente para infundir temor en la mayoría. Sin embargo, el poder de Ag no se limitaba a sus atributos físicos. Gobernaba Basán, una tierra próspera al noreste de Canaán, rica en recursos y de importancia estratégica. Basán no era simplemente un atractivo pedazo de tierra. Era parte de la herencia que el Todopoderoso había prometido a su pueblo. ¿Cómo fue que cayó en posesión de un gigante, cuyo linaje contradecía la voluntad de los cielos? ¿Fue una casualidad? ¿O acaso Ag era el último guardián, puesto por fuerzas invisibles para impedir la ejecución del plan de Dios? El libro de Josué, capítulo 12, versículos 4 al 6, narra que Ag, rey de Basán, descendiente de los restos de los gigantes, fue derrotado en batalla y sus tierras fueron entregadas al pueblo de Israel. Su derrota no fue solo una victoria militar. Fue el aplastamiento de una resistencia ancestral. Fue el instante en que la imponente fortaleza de la rebelión espiritual cayó bajo el embate de la promesa divina. ¿Por qué las Sagradas Escrituras dedican tanta atención precisamente a este rey? ¿Por qué su cama de hierro fue destacada para ser recordada por las generaciones futuras? Porque Ag no era simplemente un enemigo más. Era la personificación de todo lo que se oponía al designio del Creador. Su reino, su estatura, su poder y su dominio eran parte de una historia que se remontaba a un pasado lejano. Era un símbolo de la obstinada desobediencia de los descendientes de los Nepilim, un recordatorio de que la degradación espiritual que comenzó antes del diluvio había encontrado un nuevo punto de apoyo en el mundo postdiluviano. La derrota de Ag no significó solo el fin de una batalla. Fue una victoria espiritual, la confirmación de que, a pesar de la altura de los muros, el poder del adversario o la antigüedad de la confrontación, nada puede impedir el plan de Dios. ¿Acaso no es sorprendente el hecho de que los gigantes, al parecer,
¿Siempre aparecieran en la encrucijada de la promesa y su cumplimiento? ¿Que surgieran precisamente antes de que Israel fuera a heredar algo sagrado? ¿Es posible que los gigantes, y en particular Ag, no fueran solo obstáculos físicos, sino pruebas espirituales? Desafíos destinados a verificar si el pueblo de Dios realmente creía en el poder de su palabra. En Ag no vemos solo a un gigante de carne y hueso. Vemos el último eco de un pueblo caído y la encarnación visible de una rebelión invisible. Y en su derrota vemos la verdad eterna de que las promesas de Dios no pueden ser revocadas. Ni por hombres, ni por gigantes, ni siquiera por las fuerzas que una vez intentaron reescribir la propia creación. Y aún así, incluso después de la dramática derrota de Ag, la historia de los gigantes en la Biblia no se convierte en un mito. En cambio, resurge en uno de los momentos más cruciales de la historia de Israel, cuando un joven pastor se enfrentó cara a cara con una montaña viviente de carne y metal. Este momento no fue un simple duelo entre dos personas. Fue un choque entre el designio divino y una fuerza desafiante. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, nos encontramos con una de las figuras más conocidas de la narrativa bíblica. Salió entonces de los campamentos de los filisteos un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Esto significa que la estatura de Goliat era de aproximadamente 2,9 metros. Una figura imponente, cuya presencia hacía temblar al ejército israelita. Era más que un simple guerrero. Era un símbolo de temor, un monumento viviente a un poder antiguo que una vez intentó dominar la tierra. Pero Goliat no era el único de su especie. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 22, informa que tenía hermanos, tan enormes como él mismo, que también desafiaron a Israel después de la muerte de Goliat. Uno de ellos se distinguía por una apariencia tan inusual que se menciona específicamente. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Esta extraña particularidad apunta a algo más que una simple mutación humana, quizás a la huella de ese mismo linaje perverso que persiguió a Israel durante muchas generaciones. ¿No es esto otra confirmación de que estaban conectados con los Nepilim, los hombres poderosos de la antigüedad, cuya desobediencia a la voluntad de Dios una vez condujo al diluvio universal? Sin embargo, el enfrentamiento entre David y Goliat no se redujo solo a la fuerza física. David no era un guerrero experimentado. Era un simple pastor, joven e inexperto, armado solo con una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable. Mientras todo el ejército de Israel temblaba ante Goliat, David avanzó valientemente, declarando, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». ¿Qué le dio a David tal coraje? ¿Fue simplemente una audacia juvenil o una inspiración divina? Con un certero lanzamiento de piedra, David derribó al gigante. No por la fuerza, sino por la fe. Su victoria se convirtió en un testimonio claro de que ninguna fuerza espiritual, ningún linaje antiguo, ningún adversario monstruoso puede quebrantar la voluntad de Dios. Goliat representaba tanto un obstáculo físico como una fortaleza espiritual. Y en ese momento histórico, David los aplastó a ambos. ¿Pero por qué estos gigantes continuaron apareciendo en los momentos más cruciales de la historia de Israel? Desde los vagabundeos por el desierto hasta la conquista de la tierra prometida, desde las campañas militares de Josué hasta el reinado del rey David, los gigantes, al parecer, siempre surgían cuando Israel estaba al borde de grandes logros. ¿Qué propósito más profundo perseguía su presencia? Quizás fueron pruebas espirituales. ¿La manifestación del último intento desesperado del enemigo para impedir la realización del plan de Dios? O, tal vez, fueron una especie de presagios, recordatorios de una guerra de antaño que continuaba en la sombra. Una guerra que comenzó con la caída de los ángeles, cuando las uniones prohibidas corrompieron la creación y cuando los Nepilim aparecieron por primera vez en la tierra. Así, los gigantes no eran simplemente personas de estatura colosal, sino también ecos de una rebelión ancestral, estratégicamente ubicados para desafiar cada paso adelante en la historia redentora de Dios. Y con cada victoria sobre ellos, desde Ag hasta Goliat, el mensaje resonaba cada vez más fuerte y claro. Independientemente de la antigüedad del enemigo o la magnitud de la prueba, el designio de Dios siempre prevalecerá. Pero aquí está la pregunta que nos hace reflexionar. Si los gigantes eran símbolos de una batalla espiritual en curso, y si aparecían cada vez que el pueblo de Dios estaba cerca de un avance tan esperado,
¿Podrían gigantes similares, visibles o invisibles, seguir surgiendo hoy en día? La noción de gigantes no se limita solo a las páginas de la Biblia. Se extiende por todo el mundo, infiltrándose en la mitología, el folclore y las tradiciones orales de casi todas las culturas antiguas, en diferentes continentes, separados por océanos y el tiempo. Diversas civilizaciones narraban la existencia de seres enormes, de figuras imponentes con una fuerza incomprensible, que una vez caminaron sobre la tierra e influyeron en el destino de la humanidad. Pero ¿cómo pudo ser que tantas culturas, sin conexión entre sí, compartieran historias tan similares? En la mitología griega antigua, los titanes eran poderosas deidades de estatura colosal que libraron una guerra contra los dioses olímpicos por el dominio del cielo y la tierra. No eran meros seres brutos y primitivos, sino antiguos gobernantes de origen divino, lo que resuena con la concepción bíblica de seres caídos del cielo. En las sagas nórdicas, los Jotnar, gigantes de hielo, habitaban en los confines del mundo, a menudo en conflicto con los dioses de Asgard. Algunos eran la encarnación de fuerzas caóticas de la naturaleza, mientras que otros se distinguían por su astucia y poder, representando adversarios de otro mundo que amenazaban el orden cósmico. Incluso al otro lado del océano, entre los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, se conservan leyendas de seres gigantes que una vez deambularon por la tierra. Por ejemplo, la tribu Choctaw contaba historias de los Nauyo, una raza de gigantes de piel pálida que una vez dominaron la tierra hasta que fueron expulsados. Los indios Paiute hablaban de los Siteca, gigantes pelirrojos que vivían en cuevas e infundían temor con su ferocidad. Historias similares se escuchan desde los Andes hasta las grandes llanuras, narraciones de seres que no eran del todo humanos, cuya presencia alteró la faz de la tierra y dejó tras de sí ruinas misteriosas. ¿Pueden todos estos relatos ser simplemente producto de la imaginación, una mitología colectiva o la manifestación de arquetipos psicológicos? O, quizás, estas tradiciones universales son recuerdos fragmentados de una verdad más profunda, de una realidad antigua que la historia convencional ha ignorado durante mucho tiempo. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de los Nepilim, seres nacidos de la unión de sangre celestial y terrenal, introducen un concepto que desafía la explicación natural. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, se les describe como valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y su influencia, al parecer, se extendió mucho más allá de Israel. Si estos gigantes realmente existieron, ¿pudo su legado haberse extendido durante la era de las primeras migraciones humanas, conservándose en el lenguaje y el simbolismo de cada cultura en diversas formas? ¿Y si estas historias son realmente ecos de una historia única y oculta para nosotros, que incluye la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad y las subsecuentes intervenciones divinas? ¿Qué significa esto para nuestra comprensión del pasado? ¿Qué verdades han sido sepultadas bajo capas de mitos, esperando ser descubiertas? Quizás la pregunta que debemos hacernos no es si estos gigantes existieron, sino cuál fue el propósito de su existencia. ¿Qué papel desempeñaron en la antigua guerra espiritual que aún resuena en nuestros días? Y, lo que es más inquietante, si alguna vez caminaron entre nosotros, ¿es posible que ellos, o lo que representan, puedan regresar? ¿Son estas leyendas simplemente historias, o son advertencias? La arqueología, a menudo percibida como una ciencia estricta de hechos y artefactos, en las últimas décadas parece haber cobrado voz, revelando misterios que sorprendentemente resuenan con los textos antiguos. Por todo el mundo, aparecen hallazgos que desafían las concepciones establecidas, restos óseos inusuales, estructuras arquitectónicas que parecen imposibles para su época, y soluciones de ingeniería difíciles de explicar considerando el nivel de desarrollo de las civilizaciones antiguas. Mientras la comunidad científica en su mayoría se adhiere a interpretaciones cautelosas, también hay quienes se preguntan, ¿no apuntan estos artefactos a algo mucho más inusual y extraordinario? Tomemos, por ejemplo, las enormes estructuras megalíticas dispersas por todo el planeta. Stonehenge, ubicado en Inglaterra, con sus piedras de varias toneladas, dispuestas según un cálculo astronómico preciso, aún desconcierta a los científicos, quienes debaten cómo los antiguos pudieron mover e instalar tales monolitos masivos sin el uso de tecnología moderna. No menos enigmáticas son las pirámides egipcias. Estas estructuras, que destacan por su altísima precisión de ejecución, fueron construidas con bloques de piedra que alcanzan las 80 toneladas y ensambladas con exactitud matemática. Y en las ruinas de Baalbek, en Líbano, yacen 3 de las piedras talladas más grandes jamás encontradas por la humanidad, cada una pesando más de 1000 toneladas.
¿Quién o qué poseía la fuerza y el conocimiento necesarios para crear tales maravillas? Algunos investigadores dirigen su mirada hacia los Nepilim, los gigantes bíblicos nacidos de la unión de entidades divinas y mujeres terrenales, sugiriendo que ellos pudieron ser los arquitectos o, al menos, los supervisores en la construcción de estas obras monumentales. ¿Pudieron estas criaturas titánicas, dotadas de una estatura colosal, quizás, una inteligencia sobresaliente, haber desempeñado un papel clave en la creación de estas antiguas maravillas del mundo? La intriga se intensifica gracias a testimonios dispersos y controvertidos descubrimientos de esqueletos enormes, algunos de los cuales, según las afirmaciones, alcanzaban una estatura de entre 3 y 4 metros y medio. Aunque muchos hallazgos similares han sido declarados engaños o restos de animales mal interpretados, la persistencia con la que estas historias continúan apareciendo merece atención. Desde viejos recortes de periódicos encontrados en el medio oeste de América hasta antiguos túmulos ubicados en Asia y Europa, los relatos de huesos gigantes extraídos de tumbas olvidadas siguen agitando las mentes. ¿Son estos huesos restos reales de los Nepilim o simplemente mitos que se resisten a desaparecer? Los escépticos argumentan que estos informes carecen de pruebas convincentes. Sin embargo, otros se preguntan, ¿por qué tantos informes similares desaparecen sin dejar rastro de los archivos públicos? ¿Es posible que el conocimiento sobre el verdadero legado de los Nepilim haya sido enterrado, intencional o inintencionalmente, bajo el peso del tiempo y diversas interpretaciones? La Biblia no intenta ocultar la existencia de los gigantes. Desde el libro del Génesis hasta Deuteronomio, desde el libro de Josué hasta el libro de Samuel, estas criaturas aparecen como obstáculos muy reales en el camino del pueblo de Dios. Gigantes de carne y hueso que se opusieron a su voluntad y que, con el tiempo, fueron gradualmente vencidos. Su presencia está registrada en los textos sagrados. Sin embargo, su desaparición sigue siendo un misterio. Como estos gigantes, antaño tan poderosos e intimidantes, ¿simplemente desaparecieron de la faz de la tierra? ¿Fue su derrota en batallas suficiente para erradicar a toda una estirpe? ¿O fueron forzados a esconderse, desterrados de la memoria humana por un mandato divino o por su propia necesidad de permanecer en las sombras? ¿Pudo Dios haber intervenido no solo para dispersarlos, sino también para borrarlos del mundo visible, sellando su legado en forma de advertencia y leyenda? El Salmo 135, versículos 10 y 11, nos recuerda cómo Dios hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey de los amorreos, y a Ag, rey de Basán. Reyes que, como se sabe, estaban relacionados con los gigantes. Su derrota no fue accidental. Fue estratégica, destinada a purificar no solo la tierra, sino también los linajes que se oponían a la voluntad de los cielos. Entonces, ¿qué sucedió realmente con estas criaturas colosales? ¿Fueron completamente aniquiladas durante la conquista de Israel? ¿O encontraron refugio en tierras lejanas o en dimensiones espirituales que permanecen desconocidas para la humanidad? Es posible que su esencia, si no su forma física, aún influya en nuestro mundo de maneras que todavía no comprendemos. El silencio que envuelve su desaparición podría ser más deliberado de lo que parece. ¿Estamos ante una página olvidada de la historia o ante una verdad oculta? En el libro de Josué, capítulo 11, versículos 21 y 22, se nos informa con total claridad que Josué fue en aquel tiempo y destruyó a los anacitas de las montañas. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No fue simplemente una campaña militar. Fue la aniquilación deliberada de un linaje estrechamente vinculado a la corrupción espiritual. Los anacitas, descendientes de los Nepilim, se habían asentado en territorios clave de Canaán. Su presencia representaba no solo una amenaza política, sino también una audaz fuerza espiritual que se oponía al pacto del Todopoderoso con su pueblo. La misión de Josué era mucho más abarcadora que una simple conquista. Era una purificación divina. Israel fue elegido no solo para heredar la tierra, sino también para santificarla, librándola de una influencia que tenía raíces antiguas en la rebelión. Los gigantes, a menudo caracterizados por su imponente tamaño e infundiendo temor, también portaban un profundo simbolismo. Eran la encarnación de todo lo que se oponía a la autoridad de Dios en la tierra, la soberbia, la perversión y las consecuencias de una unión antinatural que una vez sacudió los cielos. Incluso después de la conquista de Canaán, la presencia de los gigantes no desapareció instantáneamente. Goliat y sus hermanos, descritos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21,
Versículos del 15 al 22, sirven como recordatorio de que focos aislados de este linaje sobrevivieron, reapareciendo mucho tiempo después de las batallas principales. Estos enfrentamientos indican una resistencia tenaz que se manifestaba precisamente cuando el pueblo de Dios estaba cerca de cumplir su destino. Sin embargo, gradualmente, con el paso del tiempo, las narrativas bíblicas sobre los gigantes se vuelven cada vez más escasas. Sus apariciones disminuyen, y sus nombres ya no se mencionan entre las amenazas a Israel. ¿Qué sucedió? Algunos creen que los gigantes fueron completamente aniquilados por mandato divino y como resultado de conquistas militares. Otros sugieren que fueron asimilados por otros pueblos, perdiendo sus rasgos distintivos a través de matrimonios mixtos a lo largo de generaciones. Su superioridad física, antaño tan evidente, pudo haber disminuido con el tiempo. Y aún así, algo permaneció. Leyendas, susurros, mitos transmitidos de generación en generación, y en algunos casos, incluso posibles hallazgos arqueológicos, huesos masivos, armas colosales, antiguas fortalezas que ponen en tela de juicio la narrativa de una erradicación completa. ¿Pero por qué el Todopoderoso ordenó su aniquilación en primer lugar? La respuesta yace en el origen de los gigantes. No nacieron según el orden natural. Fueron engendrados por la rebelión, descendientes de ángeles caídos y mujeres terrenales. Como se sugiere en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, su misma existencia violó la estructura divina de la creación. Desafiaron los límites establecidos por Dios entre el cielo y la tierra. Y por lo tanto, para preservar su plan redentor y establecer un pueblo santo a través de Israel, Dios ordenó su destrucción. Estas criaturas no eran simplemente enemigos que blandían espadas. Eran enemigos del espíritu. Cada vez que se oponían a Israel, se oponían directamente al cumplimiento del plan de Dios. Su destrucción, por lo tanto, no fue solo un derramamiento de sangre, sino una purificación, la eliminación de una plaga espiritual que amenazaba con infectar el corazón mismo del pueblo escogido de Dios. Pero aquí reside un misterio inquietante: ¿fueron realmente exterminados? ¿O acaso fragmentos de su legado sobrevivieron, ocultos en rincones remotos de la tierra, velados por el tiempo y el secretismo? ¿Pueden los relatos de gigantes en otras culturas o los hallazgos fortuitos de huesos enormes ser ecos de esta guerra olvidada? Y si los gigantes alguna vez caminaron sobre la tierra como seres físicos reales, ¿podría su influencia, quizás no en el cuerpo sino en el espíritu, seguir presente hoy? En las fuerzas que representaban, la soberbia, la rebelión, la dominación, manifestándose en nuevas formas, revestidas de modernidad, pero arraigadas en la misma antigua desobediencia. La Biblia guarda silencio sobre los gigantes, pero el mundo no. Su historia vive en ruinas demasiado enormes para ser explicadas, en mitos demasiado extendidos para ser ignorados, y en preguntas demasiado persistentes para ser descartadas. ¿Podría ser que su historia no esté terminada, sino solo oculta, esperando ser redescubierta? Aunque las Sagradas Escrituras no contienen afirmaciones inequívocas de que los Nepilim sobrevivieron a las batallas descritas en los libros de Josué y Samuel, el velo de misterio sobre su destino permanece sin desvelar, continuando agitando la imaginación y causando inquietud. A lo largo de los siglos y en diversas culturas, han surgido especulaciones de que estos seres antiguos, o al menos su esencia, aún podrían estar presentes entre nosotros. Es posible que lo que comenzó como una tradición se haya convertido en una realidad oculta a los ojos de los extraños, perdida en rincones remotos del planeta, envuelta en la oscuridad del secretismo o incluso grabada en el código genético humano. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que los gigantes podrían existir todavía hoy, lejos de la atención de la civilización moderna. Cordilleras inexploradas, profundos laberintos de cuevas o territorios restringidos como el Himalaya, la cuenca del Amazonas o los vastos desiertos de Oriente Medio, a menudo se convierten en lugares donde, según testigos presenciales, se han observado fenómenos extraños. De vez en cuando, aparecen relatos de figuras humanoides que superan en estatura a las personas comunes, ataviadas con armaduras antiguas o con rasgos inusuales. Y aunque tales informes a menudo son descartados como producto de la fantasía o el resultado de ilusiones ópticas, continúan apareciendo con una regularidad notable. Además, surge la cuestión del ADN conservado. ¿Podrían rastros del linaje de los Nepilim seguir circulando en la población humana? Algunos científicos plantean la hipótesis de que ciertos grupos de personas, especialmente aquellos que se distinguen por una estatura o fuerza física excepcionales, podrían llevar involuntariamente ecos lejanos de esta antigua sangre.
A pesar de la ausencia de pruebas científicas que confirmen esta teoría, el mero planteamiento de la pregunta nos hace reflexionar sobre implicaciones más profundas, hasta qué punto nuestra naturaleza humana es exclusivamente humana. Otro punto de vista interesante es que las tradiciones sobre gigantes no desaparecieron sin dejar rastro, sino que fueron asimiladas por la mitología de diversas culturas del mundo. Los titanes griegos, los Jotnar escandinavos, los daityas hindúes y un sinfín de otras criaturas legendarias guardan un parecido asombroso con los nepilim descritos en la Biblia. ¿Podrían estos mitos ser recuerdos distorsionados de una historia antigua común? Quizás las tradiciones perduraron, incluso cuando los seres mismos desaparecieron de la faz de la tierra. Y, finalmente, existen las construcciones monumentales, testigos silenciosos de una era pasada. Los bloques de piedra de Baalbek, cuyo peso supera las 1000 toneladas, aún reposan en sus lugares donde fueron instalados hace milenios. Göbekli Tepe, con sus columnas en forma de T, masivas y perfectamente trabajadas, datadas en los albores mismos de la civilización, pone en tela de juicio las cronologías aceptadas en los libros de historia. Estos lugares generan una pregunta persistente: si los antiguos no poseían las herramientas necesarias para su construcción, ¿quiénes fueron entonces sus constructores? Independientemente de si los gigantes bíblicos continúan existiendo en forma de carne y hueso o solo en mitos, su significado más profundo es, sin duda, de carácter teológico. Los gigantes siempre representaron la oposición a la voluntad de Dios. Desde los descendientes rebeldes de los ángeles caídos hasta los arrogantes reyes de Basán y Gad, actuaron como un obstáculo en el camino del cumplimiento de los designios de Dios. Su destrucción no fue simplemente un acto físico. Representó una victoria espiritual del poder divino sobre las fuerzas que buscan la corrupción y el dominio, lo que nos lleva a una pregunta más actual y sobria para la reflexión: ¿pueden estos gigantes, estos antiguos adversarios, seguir existiendo hoy, no en forma de enormes guerreros, sino como entidades espirituales? En la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, resuena el recordatorio de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No se esconde el espíritu de los nepilim en las instituciones sociales modernas, las ideologías dominantes o los sistemas invisibles que ofrecen una feroz resistencia al reino de Dios, que avanza implacablemente. Al dirigir nuestra mirada a las páginas proféticas de las Sagradas Escrituras, vemos advertencias sobre tiempos venideros que recordarán sutilmente la era de Noé. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, Jesús mismo declara: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué sucedió en aquellos tiempos lejanos? Gigantes caminaban sobre la tierra. Los límites que separaban lo celestial de lo terrenal fueron osadamente quebrantados. La corrupción y el vicio llenaron el mundo. ¿No es esto una alusión a que algo similar podría surgir de nuevo? ¿Estamos preparados para el regreso de esos acontecimientos? No solo desde las sombras oscuras de mitos y leyendas, sino desde las profundidades mismas de una rebelión espiritual que una vez representó una seria amenaza para el orden divino. ¿No podría ser que la batalla final incluya no solo un choque entre naciones, sino también el despertar de una antigua enemistad? Quizás los gigantes nunca desaparecieron realmente, sino que solo esperaron el momento adecuado. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Con esta asombrosa declaración en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, Jesús no solo nos ofrecía una secuencia cronológica de eventos. Nos estaba dando una especie de espejo, invitándonos a recordar el mundo que existía inmediatamente antes de su colapso catastrófico. Un mundo sumido en la corrupción y el vicio. Un mundo en el que los límites divinos fueron cínicamente violados, donde el mal prosperaba abiertamente, y donde los gigantes, tanto literales como simbólicos, caminaban libremente entre la gente común. ¿Pudo Cristo habernos advertido de que la historia no solo resonaría, sino que se repetiría de nuevo? En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, encontramos una de las frases más enigmáticas de todas las Sagradas Escrituras: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso». Esta frase, «y también después de eso», ha generado siglos de disputas y debates. ¿Qué significa? ¿Pudo la unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres haber ocurrido de nuevo? El texto sugiere que algo tan impactante, tan espiritualmente provocador, ya ocurrió una vez y, quizás, no se limita solo a un pasado distante. Los nepilim no fueron meras anomalías casuales de la naturaleza,
sino el resultado de una rebelión, una mezcla prohibida de lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y lo carnal. En la epístola de Judas, versículo 6, se habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que posteriormente fueron encerrados en tinieblas. ¿Pero cayeron todos al mismo tiempo? ¿Estaban todos atados, o acaso alguna influencia se conservó en una forma sutil, espiritual y engañosa, operando de manera encubierta bajo la superficie de la civilización humana? Ahora, sumemos a esto los avances científicos modernos. Hoy en día, la humanidad ya no se conforma con lo que Dios creó. Gracias a la manipulación genética, la inteligencia artificial y el transhumanismo, estamos al borde de reformatear la esencia misma de la vida. ¿No es este el equivalente moderno de los días de Noé, un tiempo en que los hombres, impulsados por una desmedida soberbia, comienzan a interferir con el tejido mismo de la creación? ¿Podrían nuestros laboratorios modernos convertirse en nuevos altares de rebelión? Algunos creen que, poseyendo suficiente arrogancia y conocimiento, la humanidad podría intentar recrear a los Nepilim, pero ya no como un mito, sino como una realidad construida. Con la decodificación del genoma humano y el deseo insaciable de mejorar o modificar el ADN, la pregunta ya no es si somos capaces de hacerlo, sino si debemos hacerlo. Y si aún así nos atrevemos a hacerlo, ¿no abriremos las mismas puertas espirituales que llevaron al juicio del diluvio? Sin embargo, los gigantes de los últimos tiempos no siempre pueden adoptar una forma corpórea. Son capaces de manifestarse como ideologías, instituciones sociales o fortalezas espirituales, fuerzas que se elevan sobre el ser humano e infunden terror, oponiéndose a la verdad del reino de Dios. Son gigantes de engaño, soberbia, poder, que convencen a la humanidad de renunciar a Dios en favor de un poder ilusorio y autocreado. Su objetivo permanece inmutable: corromper, someter y apartar los corazones de los hombres del Creador. El apóstol Pablo nos recuerda en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En estos últimos días, quizás no nos enfrentemos a un Goliat en carne y hueso, pero inevitablemente nos encontraremos con su espíritu, la resistencia a la verdad, la intimidación en nombre del rechazo a la rectitud y un creciente odio hacia todo lo divino. Así pues, ¿estamos preparados para el regreso de los gigantes? No solo como figuras imponentes de antiguas tradiciones, sino como adversarios espirituales con raíces ancestrales. ¿Estamos listos para mantenernos firmes cuando la atmósfera espiritual del mundo comience a repetir la iniquidad de la generación de Noé? ¿Podremos, como Noé, permanecer justos en un mundo que ha enloquecido? Encontraremos, como David, el coraje para enfrentar a los gigantes que se alzan ante nosotros, no con armadura, sino con fe. La historia de los Nepilim, quizás, no ha terminado. Es muy probable que simplemente esté regresando, disfrazada, extendida y, por ello, aún más peligrosa. Pero para aquellos que siguen a Dios, la última palabra nunca es el miedo, sino la victoria. Los gigantes bíblicos, los Nepilim, los anacitas, Goliat, son algo más que simples figuras imponentes en relatos antiguos. Son símbolos eternos de la desobediencia al orden de Dios, personificando la guerra incesante entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, la obediencia y la rebelión. Y ahora, que ha conocido su misterioso origen, su papel en la historia bíblica y su conexión profética con los últimos tiempos, esta historia comienza a volverse hacia usted personalmente. Porque estos gigantes no son meros vestigios del pasado, sino reflejos de las dificultades que enfrentamos en el mundo espiritual cada día. Al igual que en los días de Noé, cuando el mundo estaba lleno de corrupción y violencia, nosotros también vivimos en un tiempo en que la claridad moral está nublada, la verdad distorsionada, y la rebelión espiritual a menudo se disfraza de iluminación. Los gigantes modernos, quizás, no visten armadura ni empuñan espadas, pero adoptan la forma de ansiedad, adicción, amargura, orgullo, incredulidad o incluso la sutil tentación de vivir según nuestras propias reglas, apartados de la guía de Dios. ¿Puede usted ver a estos gigantes en su propia vida? Goliat se plantó en el campo de batalla y se burló del pueblo de Dios no solo para vencerlos, sino para paralizarlos con el miedo. ¿Y no es eso lo que a menudo hacen nuestros gigantes personales? Susurran que no somos lo suficientemente buenos, que nuestro pasado nos descalifica, que nuestra fe es demasiado débil. Pero recuerde, David no fue elegido por su estatura o su fuerza.
Fue elegido por su corazón, un corazón completamente entregado a Dios. Esa es la verdadera fuente de la victoria. Porque no con espada y con lanza salva Jehová, porque de Jehová es la batalla, dice el primer libro de Samuel. Capítulo 17, versículo 47. Esto no es solo una página de una antigua crónica, es un apremiante llamado a la acción, dirigido a cada uno de nosotros. ¿Qué sucederá si dejamos de evaluar las dificultades basándonos únicamente en nuestros propios recursos y comenzamos a medirlas contra el poder ilimitado del Todopoderoso? ¿Qué, si en lugar de huir despavoridos de los miedos que nos atormentan, nos lanzamos valientemente a su encuentro, sintiendo a nuestras espaldas el apoyo inquebrantable de las fuerzas celestiales? Las encarnaciones modernas del mal, quizás, han cambiado su apariencia, pero su objetivo insidioso permanece inalterable: impedirle realizar plenamente el designio divino preparado para su vida. Sin embargo, la forma de enfrentar estas fuerzas de la oscuridad tampoco ha cambiado. Comienza con una rendición incondicional, con el reconocimiento sincero y de corazón de su dependencia de Dios. Es en ese momento que la piedra, como lanzada por la mano de un ángel, sale de la honda. Las paredes que parecían inexpugnables se derrumban en un instante, y lo imposible se vuelve realidad. Por lo tanto, deténgase un momento y reflexione: ¿qué gigantes le cierran el paso? ¿En qué información falsa ha creído, a pesar de lo que el Señor dice de usted? ¿Qué batallas ha intentado ganar hasta ahora, confiando exclusivamente en sus propias fuerzas? Recuerde que no está solo en el campo de batalla. Y por muy aterrador que parezca el enfrentamiento, su Dios es incomparablemente más fuerte. Al igual que David, usted está investido con el poder de aquel que nunca sufre derrotas. Y con él, usted es más que un simple vencedor. ¿Está listo hoy para enfrentarse cara a cara con sus gigantes? No con temor en su corazón, sino con una fe inquebrantable. Al concluir esta profunda inmersión en la auténtica historia de los gigantes bíblicos, en este misterio envuelto en sombras de los Nepilim, debemos recordar que las Sagradas Escrituras no son simplemente una colección de relatos antiguos. Son una especie de espejo, una advertencia y una guía que nos señala el camino correcto. Los gigantes de los que habla la Biblia no eran solo enormes criaturas de carne y hueso. Simbolizan todas aquellas fuerzas demoledoras que se rebelan contra la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo de toda la historia humana, el Señor ha levantado invariablemente a personas fieles a Él, a menudo las más inesperadas, para enfrentarse a estas fuerzas y aplastar lo que parecía invencible. Usted también es una parte integral de esta historia incesante. Las batallas a las que se enfrenta, quizás, no estén relacionadas con la espada y la honda, pero en igual medida ponen a prueba su valentía, su fe y su obediencia. Al igual que David, puede sentirse más débil e insignificante que sus adversarios. Pero recuerde, David obtuvo la victoria no porque fuera físicamente fuerte. Venció porque confiaba ilimitadamente en el poder del Señor. Y esa misma fuerza que lo guió, está disponible para usted ahora mismo. Los gigantes que se interponen en su camino, ya sea el miedo, la vergüenza o la guerra espiritual, caerán inevitablemente tan pronto como se mantenga firme en la posición de la verdad de Dios. Entonces, ¿quién es su Goliat personal hoy? Y, lo que es aún más importante, tendrá el valor de enfrentarlo cara a cara, sabiendo que Dios, quien una vez dividió el mar Rojo y sometió a los gigantes, sigue caminando a su lado, protegiéndolo y guiándolo. Que la luz divina ilumine su camino, que su protección omnipotente le rodee por todos lados, y que su sabiduría inagotable guíe cada uno de sus pasos. Recuerde que no está solo. Usted es elegido. Y su victoria ya está predestinada. Permanezca fiel, manténgase firme en su fe y que la bendición del Señor esté con usted.